En esta clase comenzaremos a desarrollar los orígenes de Roma, su fundación y su primera etapa histórica, que es la de la monarquía romana. El origen de la ciudad de Roma en Italia fue objeto de controversia ya desde el primer escrito histórico e integró a dos tradiciones orales legendarias, una de ellas la del héroe Eneas entre los griegos y su fundación de ciudades en Italia, entre ellas Roma, y por el otro lado una leyenda más italiana, que es la de los hermanos Rómulo y Remo. Hay que decir que estas dos leyendas, integradas ambas en una crónica que pretende ser histórica, en verdad contiene muy escasa historicidad, un asidero histórico bastante endeble. Y la ficción, la leyenda, predomina por sobre los hechos históricamente comprobados. Los romanos comienzan a escribir las primeras historias de su ciudad en el siglo II a.C., o sea, muchos años después, como unos 5 siglos después de la fundación de la propia ciudad de Roma. El primer historiador fue un tal Quinto Fabio Pictor, senador romano. Escribió la primera historia de Roma en griego, que era la lengua culta de la época, que todos los patricios romanos cultivaban, y de esta historia solo se conservan algunas citas. Quinto Fabio Pictor es el primero en atribuir la fundación de la ciudad de Roma a Rómulo, quien, según la tradición, fue abandonado de niño junto a su hermano Remo a orillas del río Tíber. Estos niños habrían sido amamantados por una loba y criados por pastores en las colinas del lado izquierdo del río Tíber, en donde Rómulo, tras matar a su hermano en una disputa, fundaría Roma. Por otra parte, se incorpora a esta crónica la historia de Eneas, la historia griega de Eneas. Eneas había sido un héroe troyano, un participante de la guerra de Troya, del lado troyano, del lado derrotado, que tras la victoria de los griegos y la destrucción de la ciudad de Roma, habría huido de su ciudad y habría arribado a Italia y al Lacio, que es la región donde se fundaría Roma. Allí habría fundado la ciudad de Lavinium y su hijo otra ciudad en la misma región, conocida bajo el nombre de Alba Longa, donde gobernaron sus descendientes durante 400 años. Entre sus descendientes, o sea, los descendientes de Eneas, este troyano llegado a Italia, y de su hijo, figurarían Rómulo y Remo, los cuales, además de descender de Eneas, serían también hijos del dios de la guerra Marte y de la hija de uno de los reyes de su ciudad natal, que es la ciudad de Alba o Alba Longa. Esta versión entonces aparece por vez primera en la crónica histórica o pretendidamente histórica de Quinto Fabio Pictor y reaparece en otras obras históricas posteriores que nos han llegado íntegras. Tal es el caso de Virgilio, Ovidio, Tito Livio y otros autores romanos. Es harto difícil discernir los elementos históricos de esta leyenda. Está claro que la historia de Eneas es ficcional, porque si bien la ciudad de Troya existió y la guerra de Troya se produjo, no fue de la misma manera que esta historia de la guerra y de la ciudad de Troya no fue exactamente igual a la versión legendaria
urdida por Homero en sus dos célebres poemas, la Ilíada y la Odisea, que ya hemos analizado en su momento. Sin embargo, digamos, a pesar, mejor dicho, de este carácter ficcional de la leyenda de Eneas, hay quienes ven vagos vestigios de contactos entre el mundo micénico e Italia. Esto es lo que significaría o lo que evidenciaría la leyenda de Eneas. Las ciudades de Lavinium y Alba Longa no harían más que reflejar la importancia que éstas tenían como centros religiosos iniciales, cuando en realidad estas ciudades fueron contemporáneas y no anteriores a Roma. El problema que tenemos aquí para poder integrar ambas leyendas, la de Rómulo y Remo, que es una leyenda italiana, y la leyenda más griega, troyana, de Eneas, es una suerte de abismo, por así decirlo, de gran diferencia cronológica entre la fecha supuesta de la guerra de Troya, según los griegos, que se habría producido en torno al año 1128 a.C., y la fecha de la fundación de Roma, datada en torno al siglo VIII a.C. Ahí hay una diferencia de 400 años. Los cronistas romanos tuvieron que inventar, o habrían tenido que inventar, una monarquía de 400 años, que sería la de los descendientes de Eneas, en la ciudad de Alba, hasta llegar a Rómulo y Remo. Oficialmente se establece, o los historiadores romanos establecieron, el año 753 a.C. como la fecha en que habría sido fundada la ciudad de Roma. Si bien esto no es históricamente comprobable de un modo riguroso, la arqueología, esto es, los yacimientos arqueológicos, las excavaciones arqueológicas en el lugar, en la ciudad de Roma, prueban fehacientemente que los restos más antiguos de la ciudad los encontramos en una de las colinas que componen la ciudad de Roma, una de las 7 colinas o montes, que es la colina o monte del Palatino. Los restos arqueológicos más antiguos datan del siglo X a.C., esto es el 900 a.C. Pero hacia el 700, hacia el 8 a.C., el siglo 8 a.C., los yacimientos arqueológicos se tornan más abundantes, por lo que la supuesta fundación o fecha de fundación de Roma no sería tan disparatada, sino que tendría un cierto asidero histórico. Es el momento en que la ciudad comienza a expandirse. Ciertamente Rómulo, el fundador, supuesto fundador de Roma, es un personaje no histórico, es decir, que no existió verdaderamente. Y surge más bien en las crónicas de la necesidad de contar con un fundador. Y contar con un fundador y con un creador de las primeras instituciones romanas. De todas maneras, la leyenda de los orígenes y la fundación de Roma contiene ciertos elementos históricos. Por ejemplo, el rapto de las mujeres sabinas, que poco después de la fundación de Roma desencadenó la guerra entre los sabinos y los romanos. Los romanos eran parte o formaban parte de un pueblo más grande, que era el de los latinos, que hablaban la lengua latina. Había otra etnia, otra cultura, que era la de los sabinos. Habitaban cada uno de estos grupos en lo que hoy es la ciudad de Roma, en 2 colinas diferentes. Los romanos de lengua latina estaban en el monte Palatino, mientras que los sabinos
se hallaban establecidos en el monte Quirinal. Los segundos, esto es, los sabinos, se integran a los primeros. Según cuenta la leyenda, los romanos necesitaban mujeres, entonces es por ello que raptan a las mujeres sabinas que habitaban cerca de Roma. Luego se produce una guerra entre romanos y sabinos, y esta guerra acaba con un entendimiento pacífico, con la cesión pacífica de las mujeres sabinas a los romanos, la fusión de ambas comunidades, la cual estaría reflejada justamente en esta leyenda. Y hay un asidero histórico en la existencia de dos comunidades que vivieron cerca en la región. Por un lado los sabinos, como les decía, en el monte Quirinal, y por el otro lado, en el vecino monte Palatino, los romanos. También está históricamente comprobado que entre los primeros reyes de la ciudad de Roma figuran y alternan latinos y sabinos. Tenemos reyes latinos y reyes sabinos. Algunos de estos personajes, de estos primeros reyes, fueron no solamente históricos, o no únicamente creados por la ficción, sino que en parte tienen una cierta historicidad. Es probable que hayan existido, aunque no tal como los representa la leyenda. Algunos de estos reyes, entonces, de estos primeros reyes latinos y sabinos de Roma, fueron o habrían sido personajes probablemente históricos que extendieron el dominio territorial de Roma, fundando la localidad de Ostia y llegando al mar Mediterráneo. Tal es el caso del rey Tulio Hostilio y de otros reyes subsiguientes como Ancomarcio y Numa Pompilio. Algunos de estos reyes representan estereotipos, pero no dejan de tener existencia histórica. A diferencia de Rómulo, que es un personaje, el fundador de Roma, enteramente ficcional. Tal es el caso del belicoso Tulio Hostilio, latino, y del pacífico Numa Pompilio, sabino. Cuando Rómulo funda supuestamente Roma, elige 100 padres, 100 jefes de familia, para su asesoramiento, los cuales habrían formado el primer senado romano. Una institución que actuó como una suerte de consejo del rey, así como asesores del rey romano. Sus descendientes pasarían a denominarse patricios. Y el patriciado pasaría a conformar, el llamado patriciado, la clase alta, la élite dirigente de esta primera ciudad de Roma. El rey estaba en los inicios a la cabeza del Estado romano, de la ciudad-estado romano. No era una monarquía hereditaria, sino que los reyes eran elegidos por el Senado siguiendo signos adecuados, que eran los auspices. Había cuestiones ligadas a ceremoniales religiosos y a supersticiones. El rey ejercía el denominado en latín imperium, que es la dominación o la autoridad político-militar. Aunaba en su persona funciones políticas, militares, judiciales y religiosas. Mientras que el Senado, como les decía, fue al principio tan solo un simple consejero del rey. No ejercía las funciones legislativas de considerable poder que ejercería en los siglos subsiguientes. También tenemos en esta Roma primitiva, en esta primera ciudad-estado romana, las llamadas gens, con G,
que eran las asociaciones de parentesco formadas por varias familias descendientes de un tronco común y con un mismo nombre, una suerte de grandes tribus. Estas eran las gens. Sus miembros poseían un nombre personal, un patronímico. En los tiempos primitivos de Roma, la gens es una reunión de un conjunto de familias. La familia, en verdad, y no la gens, fue la unidad básica de esta primera sociedad romana. Tenemos entonces la gens, que es una suerte de tribu, conformada por varias familias. Pero en la primera sociedad romana es la familia, y no la gens, la unidad básica de la sociedad. Cada una de las familias romanas estaba presidida por un jefe de familia, un pater familias, en latín, y incluía la familia romana personas y bienes de la vivienda familiar, bajo la autoridad absoluta del pater familias, que era un patriarca de autoridad rígida y total. Sus hijos, aunque casados y con hijos a su vez, seguían bajo la autoridad del pater familias hasta la muerte del mismo. De la familia patriarcal romana deriva la llamada en latín patria potestas, que era el poder o la autoridad del padre. Esta autoridad paterna incluía incluso el derecho de matar y de vender como esclavos a los miembros de su familia. Por otra parte, el pater familias realizaba rituales y sacrificios en honor a antepasados y a dioses. Podríamos decir que esta primera familia romana constituía en sí misma un estado en miniatura. El pater familias, a la cabeza de la familia, aunaba las funciones de sacerdote, de juez y de legislador. Los jefes de familia más importantes tenían varias familias bajo su autoridad, y varias familias que eran no en todos los casos, no estaban en todos los casos relacionadas entre sí por vínculos de sangre, sino también por vínculos del llamado clientelismo. Aquí tenemos una institución fundamental de la primera sociedad romana, de la sociedad primitiva, que es la relación establecida entre los patrones, los jefes de familia, ciertos jefes de familia, ciertos pater familia poderosos, ricos, por un lado, y sus clientes, los denominados clientes, por el otro, que eran personas de condición social más baja, pertenecientes a otras familias, más humildes, que quedaban bajo la protección y autoridad del patrón, del llamado patrón, o que era un pater familias de mayor rango. La clientela, a su vez, era una institución basada en la fides, la confianza en latín, y heredada de generación en generación. Esto entonces en lo atinente a la organización social de la Roma primitiva. En lo que respecta a la ciudad propiamente dicha, la ciudad de Roma, en sus comienzos no era más que un pequeño poblado o grupo de poblados en las cimas de las colinas. No eran más que cabañas de paja, tal como lo evidencian los restos arqueológicos encontrados. Estos primeros romanos que vivían en estas aldeas o chozas o grupos de aldeas y chozas practicaban una agricultura de subsistencia basada en el cultivo del trigo, de la cebada, de los guisantes y de las actividades ganaderas. Tenían cabras y cerdos, básicamente. Al mismo tiempo, se dedicaban a la pesca, a la caza y a la recolección. No existían grandes diferencias sociales. Estas
comienzan a advertirse las primeras diferencias sociales en torno al año 770 antes de Cristo. La arqueología muestra en torno a esa fecha una mayor cantidad de restos humanos y un crecimiento de la población. Asimismo muestra mayores contactos con el mundo exterior, como por ejemplo las colonias griegas del sur de Italia. Los griegos estaban asentados en una amplia región italiana, lo que sería el sur de la Italia continental, de la península italiana actual, y la isla de Sicilia, hasta los alrededores de lo que hoy sería la ciudad de Nápoles, Neápolis, que fue una ciudad de fundación griega. Recordemos entonces que la ciudad de Roma, según la crónica histórica, habría sido fundada en el año 753 a.C. En realidad ya había, nos dice la arqueología, gente viviendo desde un tiempo antes, aproximadamente desde el siglo X, esto es desde el año 900 a.C. Pero en torno al 753, la fecha aceptada como la fundación de Roma, hubo un brusco, notable incremento de población, tal como lo demuestran los yacimientos arqueológicos, y por eso es que de alguna manera las crónicas históricas, cuando hablan de la fundación romana en esa fecha, dicen algo de verdad. En las tumbas, en torno al año 750 a.C., algunas de ellas se hacen más fastuosas, evidenciando de esta manera que había gente que había acumulado riqueza material y que ya se estaban conformando las clases sociales, con una clase alta, dirigente, minoritaria, privilegiada, cuyas tumbas eran mucho más fastuosas y mucho más ricas que la de los simples proletarios. Los poblados o las aldeas en las cimas de las colinas romanas comienzan a crecer en lo que respecta a sus fortificaciones, terrazas, terraplenes, fosos, y Roma, la ciudad romana, se extiende del Monte Palatino, de la colina, que había 7 colinas en lo que hoy es Roma. El Monte Palatino es el origen de Roma, pero la población se va esparciendo, extendiendo a otras colinas vecinas. Las chozas, a su vez, son reemplazadas por construcciones de piedra y de tejas, y se levantan los primeros templos. Los últimos reyes romanos que históricamente existieron, entre ellos podemos mencionar a Tarquino I, que reinó, mejor dicho, entre el 616 y el 579 antes de Cristo, según la tradición. Fue un rey etrusco. Los etruscos eran un pueblo sumamente avanzado que vivía en el norte de Italia. Los romanos en determinado momento fueron conquistados o habrían sido conquistados por los etruscos, y entonces también encontramos algunos etruscos entre los primeros reyes de Roma, entre los últimos reyes de Roma, perdón. Tarquino I, un rey etrusco de Roma, entre el 616 y el 579 a.C., según la tradición histórica. Tras un reinado de 35 años, fue asesinado y sustituido por Servio Tulio, de largo y próspero reinado, también asesinado. Hay un nuevo rey, que es el último de los reyes que tuvo Roma, rey etrusco una vez más, Tarquino II, alias el Soberbio, hijo de Tarquino I,
despótico y brutal, fue derrocado o habría sido derrocado en el año 509 a.C. y sustituido por un nuevo régimen político que fue el de la República. Roma dejó de ser una monarquía y se convirtió entonces en una república. Al igual que los tiranos griegos contemporáneos, estos tres últimos reyes etruscos que tuvo Roma impulsaron una ambiciosa política exterior, fomentando las artes y los proyectos arquitectónicos. La tiranía tuvo como rasgo más notable su carácter populista, por así decirlo. Estos tiranos, entre las ciudades griegas, que equivalen a los reyes romanos, solían confiscar bienes de sus enemigos, los repartían entre sus partidarios, restringían el poder de la oligarquía y ampliaban el derecho de voto. Esto que encontramos entre los contemporáneos tiranos de las ciudades griegas, lo encontramos también entre los reyes romanos. Podemos citar como ejemplo de esta situación las reformas constitucionales del rey romano Servio Tulio, quien creó los llamados comitia centuriata, que eran una nueva asamblea organizada en centurias. También este rey Servio Tulio creó 5 clases de infantería, 5 clases de soldados, clasificadas según su riqueza y su armamento, y representando cada una de las clases sociales de la ciudad de Roma. La clase más desfavorecida no tenía representación en este primer ejército romano. Este primer ejército romano estaba constituido solamente por las clases medias y las clases altas, y se componía aproximadamente de unos 6.000 soldados de infantería y unos 6.000 soldados de infantería y unos 600 de caballería. Y son los que fundarían el primer ejército romano, que se armaba a sí mismo, es decir, sus componentes no eran soldados profesionales, sino que se armaban por cuenta propia, pagaban su propio armamento y se constituían como ejército cuando había necesidad de hacerlo, cuando Roma era atacada por algún otro pueblo o había que, por el contrario, que invadir o hacerle la guerra a algún pueblo vecino. Entonces se constituía un ejército fugaz donde sus soldados pagaban su propio armamento. Entonces, este primer ejército es lo que luego pasó a llamarse la Legión Romana. En un primer momento, Roma contaba con un solo ejército, con una sola legión compuesta aproximadamente por unos 6.000 hombres de infantería y caballería. Luego Roma, andando el tiempo, cuando se constituyó en república primero y en imperio después, contaría con varios ejércitos, es decir, con varias legiones. De aquí en más, cuando hablemos de legiones romanas, estaremos hablando de ejércitos compuestos mayoritariamente por soldados de infantería y por algunos caballeros, aproximadamente unos 6.000 combatientes por legión. Hay un rechazo de los nobles a la monarquía y a su carácter populista. Ellos consideraban que había una incompatibilidad irresoluble entre la llamada libertas en latín, esto es la libertad, el derecho exclusivo de la oligarquía, del grupo privilegiado a competir por los puestos de poder, y la monarquía. El final de la monarquía, según una teoría clásica, tradicional, habría sido el resultado de la reacción de
del pueblo romano contra la tiranía, contra el autoritarismo y los excesos de los últimos reyes. Pero en la actualidad se prefiere otra teoría, que no desecha totalmente la anterior, pero que esgrime la tesis de que en la fase final de la monarquía romana, la ciudad de Roma había sido dominada por los etruscos, de los cuales se liberó. Es decir, dicho en otras palabras, que el fin de la monarquía en Roma habría coincidido con la liberación de Roma del yugo etrusco. A partir de ese momento, cuando termina la monarquía y comienza un nuevo sistema político, el de la República, Roma habría alcanzado su autonomía. La influencia de los etruscos, este pueblo más antiguo que el romano y asentado en el norte de la actual Italia, este pueblo de notable desarrollo para la época, es una influencia que la etrusca que la encontramos sistemáticamente en Roma. Por ejemplo, las insignias reales, los llamados fasces, ese haz de bastones y de hachas que simbolizaban el imperium, la dominación política, lo encontramos y que usaban estas insignias reales de los fasces, eran usadas por los etruscos, por los reyes etruscos en su momento, y luego fueron usados por los monarcas, tanto reyes como emperadores romanos. Los juegos, la ceremonia del triunfo, cuando el ejército romano ganaba una guerra, entraba en triunfo, como se le denominaba a la ceremonia, entraba en triunfo a Roma, pasando por un arco, el famoso arco del triunfo. Esto es una ceremonia, o esta era una ceremonia que había sido ejecutada inicialmente por los ejércitos etruscos y luego copiada por los romanos. También se advierte la influencia etrusca entre los romanos en ciertas prácticas y cultos religiosos, en la arquitectura y en los elementos decorativos diversos de la misma. Los romanos formaban parte de una cultura más amplia que estaba asentada sobre todo en la región del Lacio, en Italia, que es la cultura o la sociedad latina, y por eso hablaban inicialmente el latín. El etrusco influye, la lengua etrusca influye escasamente el latín, que es la lengua predominante en Roma, pero ciertamente existía una pequeña comunidad etrusca en esta primera ciudad de Roma, y algunos nombres etruscos entre los primeros cónsules de la República Romana. Los cónsules, como veremos, eran quienes ejercían el poder ejecutivo en la República Romana. Las inscripciones en las ciudades etruscas marcan, registradas por la arqueología, marcan la presencia de familias griegas, latinas e itálicas, es decir, de otras tribus y etnias de origen italiano. Y esto demuestra, a su vez, una gran movilidad de personas en Italia. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado la primera etapa histórica de la Roma antigua, que es la de la monarquía, la cual finaliza en torno al año 500, se extiende del 700, a partir de la fundación de Roma, hasta el 500 antes de Cristo. Esta es la etapa primera, la más antigua, la inicial, signada por su primer sistema político, que es la monarquía. En la próxima clase veremos, o empezaremos a ver, la siguiente etapa y el siguiente sistema de gobierno que tuvo Roma, que fue el de la República.
a partir del 500 antes de Cristo.